El día de ayer se acaba de aprobar la moción de vacancia con 76 votos. Esto quiere decir que Pedro Castillo en los próximos días tiene que ir a comparecer ante el Congreso y decidir si seguirá siendo el presidente o será vacado. En este contexto, los seguidores más acérrimos de Pedro Castillo y sus sicarios están acelerando los planes para ejercer una presión violenta sobre el Congreso. ¿Y cómo es que la vida da vueltas? Que esta gente que eligió a este presidente que tenemos lo hizo bajo el nombre de que, bajo la razón de que no queríamos vivir más Fujimorismo, lo hicieron bajo la consigna de Fujimori nunca más. ¿Y qué hacían en la campaña? Recordaban cada día y como en todas las campañas, recordaban todo lo malo que se vivió en el gobierno de Alberto Fujimori y solo viven de eso, del pasado, de recordar todo lo malo que hizo Alberto Fujimori, de la dictadura, la corrupción, la desaparición de personas. Y ahora, ¿qué es lo que le exigen a Pedro Castillo? Que cierre el Congreso, que se dé un autogolpe, que llame a una asamblea constituyente, lo mismo que hizo Alberto Fujimori. Es por eso que en este video quiero hacer una comparativa de por qué los castillistas y Pedro Castillo son igual o peor que el Fujimorismo, porque a pesar de que Fujimori ha estado 10 años en el poder, Pedro Castillo con estos 9 meses en el poder está haciendo méritos para igualarlo, a pesar de que no lleva ni un año en el poder. Primero, resulta hilarante que Alberto Fujimori lo eligieron en una época de inestabilidad para el país, donde la gente ya no confiaba en los partidos tradicionales. Entonces llegó este catedrático, este profesor humilde, el Chinito, para, para traer esperanza a los peruanos y estos ciegamente votaron ¿por qué? Por una opción nueva. Exactamente lo que pasó en estas elecciones del 2021. El Perú pasaba por una inestabilidad política, por la crisis de la pandemia. Entonces vivíamos en un creciente caos y la gente ya no confiaba en los partidos tradicionales, así como pasó hace 30 años. Entonces, ahora en estas elecciones llegó él también un profesor humilde, un profesor que supongo que representaba, que porque decían incluso que porque era un improvisado, porque no sabía hablar, es porque no sabía de política, y si no sabía de política es porque no sabía de corrupción. Y muchos lo votaron ciegamente. Lo votaron ¿por qué? Por ignorancia. Hay que hablar claro y de frente, por ignorancia, por cojudos. Por eso votaron por Castillo, porque siguen creyendo en cuentos de hadas de políticos buenos. Pero llegando al caso, entonces la gente repitió el error de hace 30 años, de confiar en gente improvisada, en gente nueva. Y este es el primer punto en el que Pedro Castillo y Alberto Fujimori coinciden. El segundo punto y en el que se parecen los más que Castillo y Fujimori, los seguidores de ambos, tanto los seguidores de Alberto Fujimori como los seguidores de Pedro Castillo, es que ambos piden un golpe de Estado. Ambos piden un autogolpe, una nueva constitución. Es lo que defienden. Sí, los castillistas que tanto odian a los fujimoristas se parecen a ellos en igual de fanáticos, en igual de antidemocráticos, de golpistas. El tercer punto es la corrupción. Es hilarante porque si investigaríamos el primer año de Alberto Fujimori hay que ver cuánta corrupción había y solo en este primer año de Pedro Castillo ya las ollas de grillo saltan. ¿Y qué esperan? Que Pedro Castillo robe tanto los 6.000 millones de dólares que ustedes hablan y que no se ha comprobado, porque antes de eso hay que hablar, que Alberto Fujimori no está acusado ni está condenado por la corrupción, está condenado por los asesinatos de estudiantes, por la desaparición de personas, incluso por los diarios chichas, pero no se aprueba nada de las acusaciones que ustedes dicen. Pero aún así, hay que tomar que es verdad. Ustedes esperan que al Pedro Castillo se robe, que toda su corrupción sube más de 6.000 millones de soles o dólares para recién actuar, es lo que están esperando ustedes. También como cuarto punto podríamos hablar sobre los medios de comunicación. Queda claro que en toda dictadura siempre va a haber un control de los medios de comunicación y como antecedente, anticipándose, siempre va a haber una discordia entre el gobernante y los medios de comunicación. Alberto Fujimori tenía controlados los medios de comunicación y también tenía esos diarios chichas para desviar la atención. Y, y Pedro Castillo, ¿qué tiene? Primero aparecieron diarios de la nada como el Puca, el Sombrero, y que hablan a favor de Pedro Castillo. Es interesante quién financia estos diarios, de dónde salen y también el control que tratan de ejercer
desde el principio siempre han chocado con la prensa, con el control que ésta ejerce y sus seguidores no se quedan atrás, porque el control, la función, a ti te puede, siempre he dicho, a ti te puede gustar un medio de comunicación como hable, pero no puedes por eso pedir que se cierre, pedir que sea tomado, y es lo que piden muchos seguidores de Pedro Castillo, un control de los medios de comunicación. Entonces, dentro del espectro de la población que está en contra de la corrupción, lo podemos dividir en dos grupos. Primero, el antifujimorista y segundo, el ciudadano honesto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que el antifujimorista es hipócrita. La única corrupción que va a denunciar y se va a inventar es la de Alberto Fujimori, la de Keiko. Todo para él es fujimorismo, topos del fujimorismo y todo eso. Es hipócrita. El resto de los políticos que él apoya nunca va a aceptar esa corrupción, lo va a negar o va a hacer oídos sordos. Y en el segundo grupo tenemos al ciudadano honesto, que es el que lucha contra la corrupción, venga de donde venga. Lucha contra el fujimorismo corrupto, lucha contra los políticos de izquierda, derecha, y tenemos que sumarnos a ese segundo grupo. Tenemos que luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Yo también he sido antifujimorista, pero no en ese punto, sino que en el punto de que siempre que he visto corrupción, tanto si es del Congreso fujiaprista o de o puede ser de otros gobernantes, siempre se tiene que salir a luchar, pero no decir, lucho Fujimori nunca más y del resto de gobernantes me hago ciego, me hago el sordo, eso no puede ser posible. Y llegando al final de este video, te, te agradecería que le des like, te suscribas, comentes, que des ese apoyo a este canal, que tal vez este mensaje no sea tan sofisticado y tan profundo, pero es un granito de arena dentro de este mar de penurias que vivimos.